Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Vamos a continuar con una entrega más de la serie Programando con C Sharp. En este caso, vamos ya por el video 62 de toda esta serie. Un cordial saludo a todos aquellos que están siguiendo esta serie de Programando con C Sharp de parte del profesor Mauricio Vargas. ¿Qué vamos a ver en este video? Pues en este video vamos a ver los modificadores de acceso. Bueno, ya algunos de esos ya ustedes los conocen. De hecho, en concreto el public y el private ya ustedes eh, pues de amplia forma los deben de reconocer, puesto que los hemos venido utilizando de forma muy regular. Además, pues aprovecharemos este espacio para analizar también el Protect, ¿verdad? Que es otro tipo de modificador de acceso en modo protegido que estaremos abordando, aparte de los ya conocidos público y privado. Y pues también vamos a ver el planteamiento de un pequeño ejercicio práctico que resolveremos luego o en el siguiente video o en los dos siguientes videos, dependerá de la dinámica que se desarrolle, pues básicamente el planteamiento como tal de un pequeño ejercicio práctico. Entonces, sin más, nos vamos a ir a el visual, a la herramienta que hemos estado utilizando para el desarrollo y empezaremos a trabajar con estos dos temas. Ok, vamos a seguir trabajando con el último proyecto, el último ejemplo que hemos estado utilizando, ¿verdad? El de, recordemos, las clases, la superclase de mamíferos y las tres subclases que están supeditadas y que heredan de esta superclase mamíferos una serie de métodos y características. Recordar nada más que en el caso de los métodos, ¿verdad? En el caso propiamente de los métodos que hemos estado creando, hemos colocado el public, ¿verdad? Como modificador de acceso en cada uno de los elementos, lo que permite, lo que permite que indistintamente de donde estemos, en qué parte del programa, de la aplicación estemos, en qué fichero, ¿verdad? En qué clase incluso estemos trabajando, el hecho de que sea public nos permite acceder una vez instanciado un objeto de esa clase, cualquiera que sea, que tenga ese modificador public, lo que va a permitir es que tendremos acceso a ese modificador como tal, perdón, a ese método como tal, puesto que lo estamos declarando como público. Eso es básicamente lo que nos permite esta palabra reservada, este modificador de acceso, delante de los métodos que declaramos dentro de cada. Recordar que este modificador de acceso, aprovechando que estamos hablando de métodos, no solamente se lo podemos aplicar a un método, recordemos que también ese modificador de acceso nosotros se lo podemos aplicar tanto a una variable o lo que sería una propiedad o un campo de clase. Cualquiera de esos tres términos nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, son sinónimos entre sí. Una variable, una propiedad, ¿verdad? O un campo de clase que mediante este modificador de acceso, ya sea público o privado, pues así se determinará el acceso a un método o a una variable, a una propiedad o un campo de clase dentro de una clase. En general, como hemos podido ver y determinar, no es recomendable declarar como público el acceso a una propiedad, a un campo de clase o una variable dentro de una clase. Por aquel tema que vimos hace algunos videos atrás del encapsulamiento, ¿sí? Eh, para guardar ese estándar, esa norma o esa recomendación de encapsular nuestros desarrollos, pues no es apropiado, ¿verdad? En el caso de las variables, a diferencia de los métodos, ¿verdad?
Y lo recomendable, como ya sabemos, cuando nosotros declaremos una variable, como en este caso, lo recomendable es hacerlo declarando el modificador de acceso como private, ¿verdad? Y si necesitáramos, por algún motivo, tener acceso a esta variable desde cualquier otra parte, como está encapsulada, pues lo tendremos que hacer mediante un método get, ¿verdad? Eso es lo recomendable. Dicho sea paso, el método que tiene acceso a esa variable, ¿verdad? Pues lo declaramos como public, ¿verdad? Para poder tener acceso al mismo desde cualquier parte del programa. De hecho, para poder modificar el dato que se guarda en nombre servido, pues lo estamos haciendo a través del constructor. Modificamos el constructor para que reciba un parámetro string, que lo denominamos nombre, y ese dato que viene por parámetro guardado en esta referencia, que es nombre, se lo asignamos a la variable nombre ser vivo. Y es así como tenemos acceso de forma encapsulada al dato, a modificar el dato, ¿verdad? De la variable nombre servido. Eso es lo correcto. Eso es aplicar el principio de la encapsulación de forma correcta. Así que en términos generales, ¿verdad? La regla recomendada es que, en términos, repito, generales, declarar a las variables, a las propiedades o campos de clase como private, ¿verdad? Y a los métodos como public. En términos generales, digamos, esa es una regla que en la mayoría de las ocasiones deberíamos de seguir para aplicar un buen principio de la programación. Aunque, ¿verdad? Digo que en términos generales porque no tiene que ser siempre estrictamente de esta forma. Por algún motivo, razón o circunstancia, ¿verdad? Muy especial, pues no pudiésemos en algún momento aplicar esa regla, ¿verdad? Pero sí, en definitiva, lo que sí es una muy buena práctica de programación que deberíamos de seguir. Bueno, y es así entonces que, dado que hablando precisamente de nuestra variable nombre ser vivo, dado que está declarada como private, y la misma solo es posible accederla desde la clase misma. De hecho, la podemos acceder desde el constructor porque el constructor está dentro de la misma clase. Entonces, esa es la única forma de que podemos acceder desde fuera de esta clase para modificar entonces la variable nombre ser vivo a través del constructor, que el constructor sí es público. Entonces, en ese caso, pues aplicamos en definitiva el concepto de que nuestra, nuestra variable nombre servido se encuentra encapsulada. Y luego tendremos otro, que es el que quisiera introducir el día de hoy, que es el protect, que ese creo que no lo hemos mencionado ni trabajado en ninguna otra ocasión, sino, si mal no me equivoco, ¿verdad? El modo protegido. El protected es pudiésemos decir que es una mezcla de ambos, ¿verdad? Del private y del public. Está así como a mitad del camino, ¿verdad? No pudiésemos decir en definitiva ni que es totalmente public ni totalmente private, ¿verdad? O sea, entonces está ahí como en la mitad del camino. ¿Y para qué se utiliza, verdad? Pues básicamente este modo, este protector, va a ser posible acceder, sea al método o al campo de clase, eh, en la misma clase, por supuesto, donde esté declarado, o, ¿verdad? En aquellas subclases que hereden, ¿verdad? En este caso, las que hereden de mamíferos, que ya sabemos que son humanos, gorilas, caballo.
¿verdad? Serían las tres subclases que heredan, por lo tanto, los métodos y las variables que estén con modo protegido, ¿verdad? Como su declaración en vez de private o public, pues podrán ser accedidas desde esas subclases porque heredan a mamíferos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para comprender un poco más de lo que estoy tratando de explicarles en teoría. Vean que, por ejemplo, en la clase mamíferos tenemos varios métodos. De hecho, uno de ellos es respirar. De hecho, este método vamos a cambiarle, este modificador de acceso, lo vamos a pasar de public a protected. ¿Ok? ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues básicamente hemos conseguido que este método sea accesible, obviamente, dentro de la misma clase mamíferos, que es a donde pertenece el método, y también, por ejemplo, también de la clase caballos, ¿verdad? Que es la clase que hereda directamente de mamíferos, ¿verdad? Y obviamente, pues también va a ser accesible, ¿verdad? Desde caballo, desde humanos y desde gorila. ¿Por qué? Porque estas tres subclases heredan de mamíferos. Sin embargo, pues no va a ser posible que sea accesible desde cualquier otra clase que no herede de la superclase. Por ejemplo, nuestra clase principal, ¿verdad? Que no hereda, la clase program, que no hereda de ninguna, pues no será posible acceder a la misma. De hecho, aunque no tenga mayor sentido, porque no es que lo esté haciendo con algún sentido en específico, si yo ahora salgo de la clase mamíferos y me voy hasta la clase caballos, por ejemplo, dentro del método galopar, ¿verdad? Simple y sencillamente nada más por demostrarles no tiene ningún fin porque no tendría ninguna razón lógica de hacerlo. Si yo invoco desde adentro de este método al método respirar, ¿verdad? Que es un método, recordemos, de la clase mamíferos, vea que no me indica ningún error. Y lo puedo hacer cabalmente porque modifiqué cambié el modificador de acceso. Caso contrario, si yo me devuelvo ahora a cambiar la configuración, ¿verdad? Del modo de acceso a la clase mamíferos y precisamente modifico, ¿verdad? Modifico en este caso la forma en que es accedido a este método y lo voy a poner como private, ¿verdad? Vean lo que sucede ahora. Si me vuelvo a caballo, respirar inmediatamente me marca error porque ya está como un método privado y no está ni como público, que sería de por sí, no marcaría ningún error porque tendría acceso desde cualquier clase, herede o no herede, ¿verdad? Pero en el caso de haberle quitado digamos, la condición de público y haberle puesto protect, es que me faculta a poder tener acceso desde la clase caballo a este método. Que cabalmente recordemos que la clase caballo hereda de mamíferos. Aquí regresaré nuevamente y voy a volverle a poner en modo protect. Ajá. Y vemos cómo nuevamente desaparece el error en el acceso del método. Ahora, ok, si ahora yo mismo, ¿verdad? Si ahora yo mismo me voy al método, a la clase principal y creo una instancia, ¿verdad? Creo una instancia de mamíferos y le voy a poner mi mamífero es igual, ¿verdad? Llamo al constructor con el new mamíferos, ok, correcto. Aquí creé una instancia de, de mamíferos. ¿Por qué me está marcando error?
Correcto, porque recordemos que el constructor de mamíferos, ahora mismo no voy a enviarle ningún nombre, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente voy a poner esos string vacíos para que no me marque ningún error. Nótese que si yo en este momento utilizo esa nueva instancia, ¿verdad? Mi mamífero, intento, ¿verdad? Intento acceder al método respirar, ¿verdad? Al método respirar. Vamos a ver, el método respirar en este momento en la clase mamíferos está declarado como público, por eso es que estoy teniendo acceso. Pero si yo en estos momentos lo pongo como protected, ¿verdad? ¿Qué sucede? Inmediatamente me marca error. ¿Por qué? Porque la clase program no hereda de la clase mamíferos. Entonces por eso es que me está marcando error. Yo no debería tener acceso dado que este método respirar se encuentra en modo protegido. Le cambié, ¿verdad? Lo cambié de público a protegido. Si yo lo cambiase nuevamente, ¿verdad? A público, a public. Ajá. Pues el error desaparece inmediatamente. Bueno, y como ya vimos, por algún motivo que tal vez en este momento pues no es del todo claro, pues hemos encontrado entonces una nueva forma de acceso, un nuevo método de acceso, ya no solamente es público, ya no solamente es privado, sino que también en modo protegido, por si en algún momento se requiere que aquellas clases que hereden a otra tengan acceso ya sea a sus campos de clase o a sus métodos, pues entonces ya sabemos que con el modo protected ya se puede realizar esa acción. Pero repito, pues eso se tendrá que ver en qué circunstancias propiamente se puede generar esa necesidad. Ok, ahora como lo mencioné en la parte de la presentación de este video, el ejercicio práctico va a consistir en lo siguiente, ¿verdad? Ustedes van a crear tres clases, una clase avión, una clase vehículo, una clase coche. Ustedes determinarán la jerarquía que debe tener esas tres clases. Van a generarle a cada una de esas clases, o esas clases, perdón, van a tener en común las tres clases en los dos siguientes métodos, el método arrancar motor y parar motor. Y además, deberán de generar un tercer método, que es el método conducir, que ese método será virtual. Esa es toda la información que de momento ustedes tendrán. Ustedes determinarán, basados en esa información, la jerarquía, lo que es el tema de la herencia, la virtualización del método conducir, en fin, veremos cómo resuelven ustedes eso en la próxima entrega, el próximo video tutorial. Yo lo estaré desarrollando este ejemplo y ustedes pues ya compararán los resultados con lo que yo desarrollo. Así que nos vemos en el próximo video tutorial de Programando con C#.